Derecho que el hombre pide, derecho que la vida da, libertad de conciencia, libertad de expresión, porque no dicen la verdad en los medios de comunicación. Quiero ya romper cadenas, quiero ya volar, y con mis ideales quiero a mi hermano ayudar, porque yo creo en el amor, la justicia y la libertad. Verdadera libertad, la del hombre en su totalidad, sin condicionamientos que le limiten su pensar, en contra de malos gobiernos y de la enajenación social. Quiero ya romper cadenas, quiero ya volar, y con mis ideales quiero a mi hermano ayudar, porque yo creo en el amor, la justicia y la libertad. Que el hombre pide, verdadera libertad. Quiero ya romper cadenas, quiero ya volar, y con mis ideales quiero a mi hermano ayudar, porque yo creo en el amor, la justicia y la libertad, libertad, libertad. Hola, hola, ¿cómo está la banda? Aquí andamos ya, Dunami Rock, el programa número 176, 2026, aquí está el cartel. A ver, ándale así. Día Mundial del Rock, Rock y Conciencia Social. Se acaba de celebrar el pasado lunes 13, el año del rock. Un año más de rock, y bueno, nosotros precisamente somos un programa que está dedicado al rock inspiracional, al rock cristiano, al rock, al white metal, también algunos le llaman, a mucho tipo de rock de este tipo, ¿no? Hay muchos matices, y hoy vamos a tocar este tema del rock y del Día Mundial del Rock, y tenemos dos invitadazos de lujo. Nuestro querido brother David, que es sociólogo, rockero, anciano de iglesia, líder juvenil, y nuestro querido brother pastor y también maestro en filosofía, ¿no?
Así es. Nuestro querido Alfredo, y bueno, un gusto tenerlos y platicar temas históricos, sociales, políticos, temas de interés también para la banda rockera. Y bueno, bienvenidos, si gustan presentarse, platicar, presentarse ante el auditorio, qué están haciendo ahorita, promocionar sus redes, en fin, y ya después entramos ya al tema. Chido. Adelante, pastor. Gracias, mi querido David. Bueno, pues ahí como dice las letritas ahí, soy Alfredo Echegoyen, pastor en la Iglesia del Pacto en Tlalpan, aquí en el sur de la Ciudad de México. Sí, como dice aquí, que también maestro en filosofía por la UNAM, ¿no? Y miembro de Metanoia, vocalista y guitarrista de Metanoia, una banda de rock progresivo. Yo siempre hago esa aclaración, ¿no?, de que rock cristiano se presta a muchas cosas, ¿no? Somos cristianos haciendo rock, ¿no? Dándole esa orientación desde la cosmovisión del cristianismo bíblico, comunicando la verdad del evangelio y hablando de los problemas cotidianos y de los problemas que aquejan a la humanidad, ¿no?, a nivel global. En eso estamos, siempre afirmamos, ¿no?, que queremos rockear la esperanza en una época en la que se ha globalizado la violencia, la deshumanización, ¿sí?, el miedo. Nosotros con el evangelio por delante queremos contribuir a globalizar la esperanza, ¿no? Ese es, digamos, nuestra meta, nuestro lema como Metanoia, ¿no? Y actualmente estamos ya, les voy a medio spoilear, estamos ya entrando, gracias a Dios, a la preproducción de nuestro cuarto disco de estudio. Lo vamos a grabar aquí en Metanoia Records y producirlo acá también precisamente. Y hemos estado liberando también, haciendo el release de varios videos de un conjunto de 16 canciones de Metanoia, que es un recopilatorio de 2009 a 2022, ¿no? En una live session que hicimos justamente aquí en La Cabaña, así le decimos de cariño a la Iglesia del Pacto Tlalpan, porque los que han venido, los que la conocen, pues es una cabañota de madera, ¿no?, construida por uno de los fundadores de la iglesia, el ingeniero Eric Bazáñez, que es uno de los ancianos de la iglesia también aquí. Entonces, de cariño le decimos La Cabaña. Pues La Cabaña se presta mucho precisamente por la sonoridad de la madera, el tamaño y todo, para hacer, digamos, live sessions, grabaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con la autorización de la iglesia pudimos hacer esta live session, ¿no? Y estamos haciendo el release ya de varios de estos materiales. De hecho, también medio les spoileo, parece que algo de eso vamos a ver hoy también. Una de las canciones que se van a presentar pues van a estar ahí, ¿no? Y pues estamos bien contentos, bien gozosos de poder participar siempre en este espacio de Dunamis Rock, que creo que es una bendición del cielo el que exista este espacio, ¿no?, para los que amamos la música, para los que amamos el rock, ¿no?, y para los que estamos empeñados en usar el rock como vehículo precisamente para trabajar por el reino de Dios, ¿no? Y como decía la canción de inicio, esta canción fabulosa de Serpiente de Bronce, ¿no?, porque yo creo en el amor, ¿sí?, la justicia y la libertad, ¿no? Son valores que caracterizan y deben caracterizar a todos los cristianos, que no estamos recluidos espiritualmente, hay una especie de esfera o de burbuja, apartados del mundo, ¿no? Jesús dijo, cuando oró por nosotros en Getsemaní, por todos sus discípulos de entonces y de ahora, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, ¿no? Y justamente alguien decía por ahí que pues nada más basta para que el mal triunfe, nada más basta que los buenos, que la gente de bien no hagan nada y se queden como el chinito milando, ¿no? Y tristemente tenemos que reconocer como cristianos evangélicos que pues muchas veces hemos incurrido en eso, en la política del avestruz, que tiene la cabezota debajo de la tierra, ¿no?, ignorando el resto del mundo y creyendo que encerrándonos en una burbujita espiritual o espiritualoide, pues ya la armamos, ¿no? Ignorando que el Señor nos llamó a ser sal y luz en esta tierra, ¿no? Entonces, pues esa es la tarea
hay mucho por hacer, ¿no? Proclamando el Evangelio, claro que sí, pero también, como la parábola de el buen samaritano, ¿no? Estamos llamados a ser justamente esos, ¿sí? Que se acercan al que está tirado allá a la vera del camino, ¿sí? Que ha sido golpeado, asaltado, violentado de miles de formas, y estamos llamados a levantarlo, a usar nuestros recursos para que sane, se recupere, ¿sí? Y hacernos cargo justamente de su salud y de su sanidad a nivel integral, no solo física, espiritual, psicológica, emocional. Estamos llamados a eso, ¿no? Entonces, las iglesias son eso, son hospitales, ¿no? Hospitales de almas y hospitales de gente que ha sido fracturada o atropellada por el mundo, ¿no? Y pues es una tarea enorme, ¿no? La mies es mucha, los obreros pocos, y como dice un pastor amigo mío, los obreros son pocos y flojos, ¿no? Entonces, ese ya es un añadido, ¿no? A la palabra, pero tiene razón, ¿no? El Señor nos urge a poner manos a la obra, ¿no? A poner las manos en el arado y a jalarle duro, ¿no? Bueno, ya, no quiero predicar, perdón, no me provoquen porque empiezo a predicar. No me provoquen. Gran, elocuente presentación, pastor. Muy bien, gracias. Mi David. Hola, hola. Bueno, pues como ya dijo Quique, yo soy de formación sociólogo, aunque a veces dicen que soy ociólogo, pero no tanto. Con maestría en ética y doctorado en estudios humanísticos. Pero bueno, lo importante es que todo eso está puesto a los pies del Señor Jesucristo, ¿no? Sin Él todo eso es basura. Amén. Entonces, soy bajista de Serpiente de Bronce, bajista y guitarrista de Serpiente de Bronce, ya con la bendición con mis hermanos, amigos y hermanos en Cristo, ya más de 30 años tocando juntos, sirviendo al Señor. Y bueno, pues ya actualmente estoy pensionado. Híjole, me acordé de una canción de Jethro Tull, demasiado viejo para rock and rollar, demasiado joven para morir. Exacto, ¿no? Sí. Pero bueno, para los cristianos ese no es el caso, ¿no? Entonces, pues dedicado ya, digamos, con una situación un poco más tranquila, leyendo, escribiendo, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando, apoyando la misión donde estamos. Y bueno, pues con Serpiente de Bronce regresamos de tocar en Jalapa, ahí en un bar irlandés. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Qué? El McCarthy's, ¿no? Sí, iba a decir el Irish Pub, no, el McCarthy's, exacto, gracias. Y bueno, próximamente habrá también otra presentación, un festival de artes. A lo mejor están ustedes también allí, me dará mucho gusto. Pues bueno, pues aquí estamos y con Serpiente de Bronce muy comprometidos a los valores del reino de Dios. Como bien lo dijiste, Alfredo, el cristianismo es integral y debe haber siempre un equilibrio, ¿no? Sin que una cosa, sin que lo espiritual deje de lado la necesidad aquí en esta tierra del ser humano, pero esa parte social no debe opacar en absoluto la parte espiritual, no, eso es prioritaria, pero es integral, va junto y pues, compartimos esto, los valores del reino de Dios en nuestras canciones, tratamos de expresar esto que tú escuchaste ahorita de creo en el amor, la justicia y la libertad, pero también levantarnos en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? También levantar la bandera de la fidelidad en el matrimonio, y por eso tenemos para nuestras esposas, todos estamos casados en el grupo, y pues estamos inmersos, ¿no? en esta realidad social en la que todos vivimos, cada uno dentro de sus profesiones, que es contador, con una experiencia internacional, que él es muy modesto, nunca le gusta decir, pero de verdad, si necesitan un contador con experiencia internacional, él es de los buenazos. Con Toño y Ramón, uno es ingeniero de alimentos, el otro es comunicólogo. Bueno, con nuestro vocalista, ¿no? Que es actor profesional, premiado y todo, Enrique Chi. Entonces, estamos inmersos en esta realidad social de la productividad, de la producción. Somos sujetos históricos en un modelo económico capitalista de un país como el nuestro, con dependencias que está luchando por ser el subdesarrollo. Si lo logra, no, bueno, eso es otro boleto. Pero al ser sujetos históricos en esto,
y al ser seguidores de Jesús, al haber sido redimidos por Él, pues tenemos algo que decir hacia afuera, ¿no? Y como bien lo dijiste, yo comparto esa idea de que nuestra primera asignación, nuestra primera, digamos, propósito de vida es servir a Dios, y Él nos da asignaciones. No trabajamos para la empresa donde estamos, trabajamos para Dios y Él nos asigna: tú vas a trabajar para mí en esta empresa, tú en este colegio, tú de manera independiente, tú aquí, tú allá. Entonces, el cristianismo es algo muy histórico, nos arraiga en la historia, en nuestra propia historia, con todos los problemas sociales que tiene. Estamos dentro de toda esta infósfera, estamos dentro de todo este contexto social, y ahí está presente y vigente el cristianismo y los valores del reino de Dios a través de la palabra, ¿no? De la escritura. Y el vehículo pues, es el rock, entre otros. Para nosotros es el rock. Así que pues aquí estamos. Gracias, Quique, por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, pues bienvenidos. Y vamos a empezar calentando motores con algo de rock, así, muy chido. Y me voy a atrever a presentar un estreno del día de hoy, ¿verdad? Sí, ¿Pastor? así es. Entonces, bienvenidos a esta primicia de Dunami Rock. Seguramente es el primer programa donde transmiten, pero bueno, hay mucha actividad también de promoción de la banda. Invítenlos, porque están sacando mucho material muy nuevo y muy chido. Y vámonos con esto que se llama Agonía, que es un estreno de Metanoia. Les invito a que vayan a redes, denle me gusta, compartan, dejen un comentario. No cuesta nada y ayuda mucho a la banda. Entonces, aquí está con ustedes Agonía, estreno aquí en Dunami Rock. Agonía,
¡Ya! ¡Bravo! Gracias. Felicidades, brother, padrísimo, padrísimo. Gracias. Felicidades por Pues, ese estreno. Y bueno, Brenda, dale mucho cariño al video de Metanoia, búscalos en redes. Está así, ¿no? Metanoia, en YouTube, en Spotify, en todas las redes, para que le den mucho cariño y compartan este tema, este estreno aquí. Sí, en gracias. Y bueno, Sí, si me permiten rápidamente nada más comentar respecto de esta canción, ¿no? Que habla de los pobres, precisamente, ¿no? Y ustedes, todo el mundo recuerda, ¿no? La frase de Jesús, ¿no? A los pobres siempre los tendréis con ustedes, ¿no? Entonces, alguna vez en un curso allá en Centroamérica, un curso sobre Biblia con gente muy sencilla en Centroamérica, en Honduras concretamente, ¿no? Llegaban hermanos descalzos a los cursos, ¿no? Etcétera. Desde su perspectiva fue para mí un descubrimiento y fue una sacudida realmente para mí, ¿no? Uno que llega con la superioridad, entre comillas, académica, ¿no? Tratando de, según uno, hacer entender la Biblia a los hermanos, y son los hermanos más sencillos, los pobres, desde su pobreza, los que te reubican, ¿no? Y te dan a entender algo que tú no habías visto. Cuando yo hice la pregunta en el curso, ¿a qué creen que se refería el Señor Jesús con esta frase? A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y una de las hermanas más sencillas en el curso, que era prácticamente analfabeta la hermana, pero conocía mucho de la Biblia, ella dijo: hermano, yo creo que el Señor Jesús quiso decir que siempre va a haber opresores. Para mí fue un golpe, fue un shock, porque yo no tenía esa experiencia precisamente que desde la pobreza, cómo se ve, ¿no? Entonces dijo, el Señor Jesús nos estaba advirtiendo que siempre va a haber opresores, ¿no? Y que no se puede ser neutral frente a él. Y en efecto, Jesús dijo eso, ¿no? A veces con nuestra pasividad ante la pobreza, pues nos estamos poniendo del lado de los opresores, ¿no? Entonces, el hecho de que siempre va a haber pobres quiere decir que siempre va a haber alguien que se agandalla, siempre va a haber alguien que aprovecha, incluso condiciones estructurales, ¿no? Para, pues, seguir drenando los recursos que deberían ser redistribuidos, ¿sí? En justicia, con mucha gente, ¿no? Entonces, cuando revisamos lo que se gasta en armamento, ¿sí? Cuando revisamos, por ejemplo, todos los gastos inútiles que hacen los gobiernos, no solo el nuestro, no solo el de Estados Unidos, que son casos así como que muy, muy peculiares, ¿no? Pero esa brecha, ese abismo que hay entre la gente que vive bien, ¿no? Y que tienen dietas hiperproteicas, y muchísima gente que pues no alcanza, ya no digas las 1,200 calorías que hace años recomendaba la FAO como el mínimo para una salud alimentaria, ¿no? Sino que unas cuantas calorías al día simplemente no llegan, ¿no? Entonces, es algo absurdo. Pues sí, pero la cuestión es que mientras sigamos siendo pasivos, ese absurdo, que es totalmente inhumano, es una forma de barbarie aparentemente silenciosa, aparentemente legalizada, pues va a seguir perpetrándose, ¿no? Entonces, cada vez que desperdiciamos recursos, cada vez que desperdiciamos agua, ¿no? Cada vez que nos sobra comida en el refrigerador que acaba en la basura, ¿sí? Y que no somos buenos mayordomos de la creación que el Señor nos ha dado, pues estamos contribuyendo a que se siga abriendo esa brecha entre los pobres, entre esa enorme mayoría de gente que pues es transparente, ¿no? Vemos a través de ellos, los ignoramos, están ahí, son combustible del progreso, como dice la canción, y los que pues ahí medio luchan, y los que están hasta la pirámide social, ¿no? David puede hablarnos mucho más al respecto, perdón, de eso, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, ¿no? Lo que implica, pero es la inacción, es la indolencia, la indiferencia, lo que sigue abriendo esta brecha criminal. Entonces, cada vez que dejamos de hacer algo en favor de los pobres, ¿sí? El sistema, como bien lo dijo David al inicio de su presentación, ¿sí? Este capitalismo salvaje, tardomoderno, va a seguir operando con esa lógica depredadora,
¿Y quiénes van a ser los que paguen los platos rotos de la fiesta, a la que no estamos invitados, por cierto? ¿Sí? Es la fiesta de las élites, de los que están ahí en la cumbre, ¿sí? Pues los que van a seguir pagando los platos rotos son los que están hasta abajo en esa pirámide social, los más necesitados, con quienes Jesús se identifica, por cierto. Gracias. Excelente, excelente. Y bueno, entramos al tema con esta maravillosa introducción y con el tema de canción de Metanoia. Y bueno, el Día Internacional del Rock se conmemora o se decidió por alguien que conmemorase el 13 de julio a partir de los años 80. Y bueno, alguna vez hemos oído algunos documentos sociológicos de la evolución del rock. Y platicamos antes, como breve introducción, el rock nace siendo una música con espíritu. Nace de dos grandes abrevaderos que son el blues afro, con toda la tradición musical afrodescendientes, y hablando de música, de espirituales, buscando precisamente de gente oprimida, los esclavos del sur, principalmente en Norteamérica, tratando a través de la alabanza de liberarse de ese esclavismo, y no nada más, también creando canales para esta liberación, no nada más espiritual, sino también física, a través pues, de claves, a través de los famosos trenes y las formas de escapar de ese esclavismo, y por el otro lado una tradición religiosa de cultura blanca, que venía de la polka europea, que empieza también a alimentar pues las canciones de las iglesias. Y bueno, por ahí está esta mujer Rosetta, que hoy se está analizando que era la primera rockera y que sin embargo estuvo excluida de la historia del rock, ¿no? Y además afroamericana. Exacto. Y cómo, digo, independientemente de la evolución de estas épocas, en los 80s hay a mí me gusta, yo soy de los 90, de los 80s, 90s, 20 años eran por esa época, y a mí me parece, digo, aparte que me gusta la música, esta época surgió una especie de discurso sobre transformar el tiempo, la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, de aquel que nos preocupaba a todos, la guerra armamentista, la guerra del Congo, veníamos de Corea, las guerras de Corea, y sin embargo, en ese momento voltea el rock y dice, vamos a reflexionar en el mundo, porque como decía Steve, estamos a un botonazo de explotar. Y resulta que dice Bob Geldof, hay mucha pobreza en África, esto es indolente. YouTube habla de la guerra entre hermanos en Blood Days on the Blonde. Morrissey habla de cómo las pandillas se matan en Inglaterra, y entonces surge toda esta cultura de protesta nuevamente del rock a partir de esto, ¿no? Y situación especial. Hoy muchos medios este día lo han convertido en vamos a hacer el rock y qué chido el rock, pero hay muchos otros medios que se van a este comienzo, a esta reflexión, a esta madurez, nuevamente a esta nueva protesta, de decir tenemos que hacer algo como músicos, como artistas, porque este mundo si seguimos como va, se lo va a llevar el carajo, ¿no? Entonces, platicar un poquito, a lo mejor de eso, platicar de sus contextos, de su conocimiento, ustedes amantes del rock, de la música rock, de muchas vertientes, ¿cómo ven el rock? ¿Cómo ven esto que platicamos, Día Mundial del Rock, y regresar a este rock y conciencia? ¿Quieres empezar, pastor? Como quieras, mi querido David, es igual. Bueno, pues gracias.
Yo quiero comentar muy brevemente que pensando en el rock como contracultura, ciertamente lo que nos ocupa es este género, pero la música en sí ha estado dentro de la esencia del ser humano en ciertos momentos históricos importantes. Por ejemplo, con la Revolución Francesa en 1789, ya cuando estaba concentrándose la gente del tercer estado para derrocar a la élite del primer estado y sus aliados del segundo, ya venían cantando la marsellesa, ¿no? A los infantes de la patria, ¿no? La jornada César Rivé, ¿no? Los hijos de la patria, ahí llegó la jornada. Y ustedes leen la letra de la marsellesa, es un llamado sangriento, ¿no? A combatir y que los campos se llenen de sangre y todo. Entonces, ya venía esa inspiración. Entonces, solamente para mencionar así que la música ha estado muy presente. Y ahora que hablamos del género rock, pues ya aquí que lo explicó muy bien cómo va evolucionando, ocurre una cosa interesante. Si lo pensamos como contracultura, y aprovecho para recomendarles, hay un artículo que sale publicado en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, el volumen 44, número 95, donde analiza el rock como instrumento de protesta en el contexto económico internacional contemporáneo, y habla de una especie de ciclo que se va dando. Surge como algo contracultural, comienza a señalar los errores, los problemas, a rebelarse contra el statu quo. Por ejemplo, yo soy un poquito más desde los 70s, y tú, Alfredo, recordarás la canción de Creedence, Fortunate Son, donde él dice, algunos nacen silver spoon in hand, ¿no? Hay niños que nacen con la cuchara de plata en la mano, y el hijo del senador, y este y aquel. Si yo no soy un hijo de un senador, yo sí tengo que ir a la guerra, ¿no? Hablando de eso, y precisamente en la película de Forrest Gump, cuando va llegando a Vietnam, empieza a sonar esa canción de hijo afortunado, que se refiere a eso, ¿no? ¿Quiénes son los afortunados? Pues los hijos de los políticos, de las élites, que no van a la guerra. Y sucede, ¿no? De tiempo en tiempo. Ahora, en las últimas guerras, en la del Golfo Pérsico, por ejemplo, sacaron una estadística que de los congresistas, creo que los hijos de congresistas, el 90%, 98%, estaban en el ejército, sí, pero ahí en Estados Unidos, nosotros allá al Golfo Pérsico. Entonces, viene surgiendo esta cuestión contestataria, pero ¿qué pasa en los 60s, por ejemplo? Hay dos cosas muy importantes. Una, el rock sirvió para romper barreras raciales. Y, por ejemplo, podemos ver, si ustedes ven videos en YouTube de canciones como las Runettes, esa de Be My Baby y todo eso, son cantantes afroamericanas. Por supuesto, Jerry Lee Lewis, por supuesto, Little Richard, ¿no? Pero cuando enfocan al público, hay angloamericanos y afroamericanos. Entonces ahí empieza esa ruptura fuerte de ir rompiendo esas barreras. Pero, ¿qué pasa con el modelo capitalista? Pues toma esto, lo copta, lo empieza a controlar, lo empieza a edulcorar, le empieza a quitar esa esencia revolucionaria, revoltosa, contestataria, y se vuelve un producto comercial consumible para las masas que ya se aligeró. Sin embargo, de acuerdo con estos autores de la revista que les menciono, este carácter cíclico permite que comience a surgir nuevamente esta resiliencia, esta resistencia, y vuelve a surgir, a levantarse otra cuestión contracultural, ¿no? Ya lo mencionaba aquí, que con YouTube, ¿no? En los 80s, que no solamente es una canción. Bono peleó porque se le perdonara la deuda externa a países africanos, y no me corriges, Quique, estuvo peleando en diversos foros para que se lograra esto. Y aquí, pues como buen bitlemaníaco, no puedo dejar de decir que, como en casi todo, que los primeros que lo hicieron fueron los Beatles, pues George Harrison, el concierto para Bangladesh, ¿no? Fue el primer gran concierto con causa para recaudar fondos de la película y de los discos y llevarlos a Bangladesh, donde la gente estaba en una crisis, hambruna brutal. Ese fue el primer gran concierto con causa social. Así que, bueno, tiene mucho que decir y que hacer el rock como género musical inmerso en la sociedad en la que estamos. Gracias. Sí, obviamente habría mucho que decir al respecto, ¿no? Cuando generalmente al rock, ¿no? En sus diversos géneros y subgéneros ha sido tildado frecuentemente de una música enajenante, ¿no? La famosa tríada de droga, sexo y rock and roll, ¿no? Que llega a aparecer incluso en una película
que hace homenaje a Janis Joplin. Ustedes la recordarán, una película con Bette Midler que se llama La Rosa, The Rose, ¿no? Donde Bette Midler protagoniza, ¿no? Es una versión, digamos, de Janis Joplin, y en uno de sus conciertos precisamente ejemplifica muy bien, ¿no? Cómo Janis Joplin era una mujer que, pues sí, rompía moldes, era rebelde, y a pesar de las recomendaciones de sus productores, precisamente pensando ya en esta dimensión, digamos, la de hollywoodesca, ¿no? Del rock, o el rock como industria, como dice David, que pues acabó siendo cooptado, acabó siendo convertido en un producto comercial y comercializable, ¿no? Que es algo que ya se había previsto, ¿no? La teoría crítica a la Escuela de Frankfurt, tú lo recordarás, David, precisamente Walter Benjamin, ¿no? En un ensayo que escribe en 1936 acerca de la obra de arte y en la época de su reproducibilidad técnica, justamente anticipaba esto, el hecho de que la obra de arte como tal, no solo el arte de las élites, sino cualquier tipo de producción artística, en tanto producción espiritual, ¿sí? Es fácilmente, digamos, retomable y transformable en algo que se puede reproducir técnicamente y que entonces va a cambiar radicalmente su estatuto, va a dejar de convertirse en un producto para las élites, generado por las élites, como eran en la época, digamos, del Renacimiento, de inicios de la modernidad, ¿no? Que los artistas tenían que tener un mecenas, un protector noble, rico, etcétera, para garantizar su producción. Ese molde se rompe con el capitalismo industrial, dice Walter Benjamin, y justamente la obra de arte va a convertirse en algo que va a poder tener alcance para las masas, ¿no? Y va a tener un impacto también en la mentalidad, en el sistema de reflejos, de actitudes, en el imaginario popular, pues, ¿no? Y justamente el rock se convierte en eso, ¿no? Como bien han trazado parte de su génesis, ¿no? En el blues, en la música espiritual negra, ¿no? O sea, hay que hacer ese énfasis porque esa raíz es una raíz étnica, ¿no? La raíz afroamericana, pero que va a ser retomada precisamente en los suburbios blancos, ¿no? De varias ciudades de Estados Unidos. Va a ser retomada también en los barrios rednecks en Inglaterra, o sea, los rednecks, o sea, de la clase trabajadora, ¿no? De la working class, ¿no? Y entonces va a explotar, va a eclosionar para convertirse en un frente con múltiples expresiones, ¿no? Porque lo mismo que nace ahí, justamente algo que se quiso convertir en, digamos, el héroe blanco del rock, el niño blanco del rock, y en el caso de Elvis, y que fue un total equívoco porque él tenía raíces indias, ¿no? Pero también, ¿no? Surgen los Beatles, etcétera, etcétera, pero también de ahí va a surgir el punk, por ejemplo, en Inglaterra, en estos barrios de la clase trabajadora, de una clase tradicionalmente oprimida o que está en lucha constante, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes en contra de la burguesía inglesa, etcétera, etcétera, y en un son de batalla, literalmente, ¿no? Esto va a seguir evolucionando hasta que, bueno, ocurre un fenómeno en Irlanda como U2, ¿no? Donde surge en el ámbito de una guerra civil, ¿no? Y que tiene una componente religiosa también muy fuerte, ¿no? La Irlanda católica, ¿no? Tradicionalmente en revuelta contra los opresores protestantes, ¿no? Del Imperio Británico, etcétera. Entonces, vamos, esa componente de rebeldía, esa componente contestataria, ¿sí? Aparece no solo muy temprano, sino que cuando empieza a crecer en ciertas expresiones, inmediatamente trata de ser cooptada, realineada ideológicamente, ¿sí? Y para que precisamente se pueda convertir en un producto consumible, en un producto digerible, ¿sí? Para las masas, ¿no? Pero por esa misma vía, justamente, que las masas se empiezan a consumir esa clase de productos estandarizados, digamos, ¿no? A pesar de eso, por esa misma vertiente empiezan a llegar las otras expresiones, las expresiones más periféricas, las expresiones más subterráneas, las expresiones que pues finalmente no acaban de conciliar, ¿no? Con la lógica del mercado,
¿sí? Con la lógica de esta reproductibilidad técnica, sino que contienen ese germen explosivo, ese germen contestatario, rebelde, ¿no? Que el rock siempre lo va a tener, ¿no? Entonces, no es casual, precisamente, que hoy día, a pesar de que sí, en efecto, el rock sigue siendo una gran industria, ¿no? En los países principales, ha sido una experiencia distinta también acá en los países periféricos. Si volteamos hacia el sur, precisamente, ¿no? Hay experiencias como la de pues, muchos grupos argentinos, ¿no? Que vivieron durante la época de la dictadura y que tuvieron el valor, ¿no? De enfrentar a la dictadura, ¿no? O sea, ya el solo hecho de tocar rock en una época durante la dictadura militar en Argentina, el solo hecho de tener un público de 50 personas para tocar algo de rock, aunque fuera un rock entre comillas suave, ¿sí? Eso ya era un acto de rebeldía en sí mismo, porque era algo que en principio la Junta Militar no solo no quería permitir, sino que veía ahí precisamente el germen, un germen peligroso. Juventudes reuniéndose para otra cosa que no sea rezar a los santos, no, para nada, ¿no? Avándaro en México. Exacto, lo que fue Avándaro en México, ¿no? Que muchos dicen, es que quiso ser una copia de Woodstock. No, iba a ser imposible que hubiera una copia de Woodstock, no solo por la diferencia de condiciones, etcétera, sino simple y sencillamente porque aquí también nacía en México, ¿sí? Toda una vertiente y todo un movimiento, ¿sí? Que no se reconocían y no se iban a reconocer nunca, justamente en estos ejemplos estandarizados, totalmente blanqueados, no solo en el sentido étnico, sino ideológico, ¿sí? Y moral, ¿no? Los niños bien portaditos, vamos pues, César Costa con sus suétercitos, ¿no? ¿Sí? Alberto Vázquez, que pues sí, siempre andaba con un cigarro en la mano, pero dentro de los límites se portaban bien, Angélica María, la novia de México, etcétera, etcétera. Todos esos modelitos estandarizados simple y sencillamente no iban a dar cabida a toda la inquietud, ¿sí? A todas las preguntas, a toda la inconformidad que había en las juventudes de fines de los 50, hay que irnos hasta allá, y a lo largo de los 60, porque hay que recordar que hubo una serie de luchas sociales a lo largo de los 60, ¿no? Que están siendo olvidadas. Bueno, desde el 58, la huelga de los ferrocarrileros, el 59 la huelga de médicos, en el 64 y 66 la huelga que hubo en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, el movimiento estudiantil del 68, el halconazo en 1971, todo eso fue precisamente cargado, ¿sí? Sobre las juventudes, y muchas de ellas eran pues, jóvenes clasemedieros, jóvenes de una pequeña burguesía que ya no cabía en los esquemas que gobierno, que el régimen autoritario priista de esta época quería simple y sencillamente encajonar y canalizar todas las inquietudes de la juventud a través de eso. Si me permites, Alfredo. Sí. Pero el medio de protesta en aquel tiempo musical no era el rock todavía, era la música de protesta, los cantantes de protesta, Violeta Parra y todos. Toda esa herencia que nos vino de Sudamérica, en las reuniones del 68 en la UNAM, era lo que cantaban los chavos, subió Oscar Chávez a cantar Carabina 30-30, ¿no? Corrido revolucionario muy vigente, tiene, pobres estamos todos sin un pan para comer porque el patrón se lo gasta todo en su haber, y al final decía, y luego los padrecitos nos echan excomuniones, ¿a poco piensan que Cristo era como los patrones? Solo nos agarraron 30. Yo creo que ya después es cuando empezó a surgir el rock como tal, apartado del rock and roll típico de español que ya mencionaste, empiezan a surgir. Y bueno, yo no soy su fan, pero sí le reconozco que Lora en algunas canciones directamente le tira al sistema, ¿no? Exacto, sí. Las tocadas de rock ya no las quieren quitar, y solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz, exacto. Y luego nuestros impuestos están trabajando, ¿no? De cada Echeverría. Doña Estela y su marido se fueron a dar un rol porque nuestros impuestos están trabajando. Entonces estaba reflejando lo que sentía esa juventud que tú mencionas. Y creo que ya de ahí se va armando un contexto ya más fuerte. Pero si me permites, Quique, quiero tocar un punto, no sé si dé tiempo. El rock como género en sí mismo también se volvió revolucionario cuando entró a la iglesia con el movimiento de Jesús.
con el Jesus People. Sí. Empezamos. Vamos a, esa sería la segunda pregunta. Muy bien. Vamos a escuchar algo. Es de Serpiente de Bronce. Es una composición de nuestro querido David. Él me dijo. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Serpiente de Bronce y esto se llama Él me dijo. Soy el camino, Él me dijo, yo soy la verdad, Él me dijo, yo soy la vida, Él me dijo, yo soy la luz. Por mí tú podrás ver al Padre, solo por mí tendrás la salvación, solo por mí tú serás redimido, solo por mí llegarás hasta Dios. Soy la verdad, Cristo dijo, yo soy la vida, Cristo dijo, yo soy la luz, solo por Cristo podrás ver al Padre, solo por Cristo tendrás salvación, solo por Cristo serás redimido, solo por Cristo llegarás a Dios. Gracias. Oh, muy bien, muy bien. Ahí está. Esta composición de 10 ahí, que ha llegado ahí, charts de varios países. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, tocamos este tema sobre rock y ¿cómo se llama? Y conciencia social. Y precisamente el tema que se me estaba adelantando David es el siguiente. Desarrollar es, como bien comenta Pastor, no hay rock cristiano. Yo también estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, pues hay que ponerle cierta categoría que se usan en las redes. Si no son cristianos haciendo rock. Y en ese sentido, hay cristianos haciendo rock con bandas etiquetadas como cristianas, pero también hay cristianos haciendo rock en bandas no etiquetadas como cristianas. ¿A qué me refiero? YouTube, de que platicamos y que yo soy súper fan, ¿no?
Ellos forman parte de un estudio bíblico, ellos inclusive recibieron ciertos consejeros, les dijeron que no deberían hacer música, lo pongo así, comercial, sino que ellos deberían hacer música espiritual y dejar ese camino que llevaba de éxito la banda, que tocaba en bares, llamado. Dice, hubo una crisis entre Bono y Diez, que estaban más metidos en este grupo, contra Adam Clayton y Larry. Estuvieron a punto de separarse. En ese momento, por los consejos de salirse de ese mundo comercial, meterse al mundo espiritual y tocar música espiritual. Y pues al final del día decidieron, hubo ahí un desencuentro, pero amistoso, y al final del día tuvieron una asesoría y se fueron a hacer comercial, pero protegiendo los valores con los que creían. Y de ahí viene 4th of July, que habla de Martin Luther King, hablan de Wall Street Have No Name, que habla de que no hay estos héroes de las calles, sino que todos son, el verdadero héroe es un hombre común, y empezaron a tocar estos temas que más muy vinculados al evangelio, pero no más ellos, sino Roxette, por ejemplo, sus discos, tiene varios discos cristianos, ¿no? Roxette, Nina Hagen, que también tiene música cristiana, Alice Cooper, el baterista de Iron Maiden, pero también están las bandas que decidieron, y que en los 80 surgieron grandes bandas que tenían un discurso, pues sí, cristiano, que también fueron fuertemente criticadas por salirse, digamos, del paragón eclesial, como Petra, y otros, Ted Guardian, que surgieron en los 80, tocando en cárceles, tocando y quitando o derrumbando, digamos, las fronteras entre la iglesia y la música comercial, ¿no? Pero hoy vemos nuevamente, o yo veo que hay muchos músicos o muchas tendencias que dicen que si vas a tocar este tipo de música comercial y vas a estos lugares, está mal. Que debes hablar más de Jesús, de lo que dice. Y hoy también hay un afán de hablar de la escatología del fin del mundo. Eso hoy, naturalmente, acabamos de pasar una pandemia, hay temas de que ha habido siempre temblores y guerras, no es algo nuevo, y hoy existe nuevamente esta afán de muchas bandas de rock de convertirse en los escatólogos y anunciar el fin del mundo, un afán de hablar del fin del mundo, porque a veces, la verdad, también el morbo del fin del mundo vende, a mí me parece, ¿no? Entonces, ¿dónde está, o dónde hablar un poquito, cuál es su visión sobre esta música, lo voy a poner cristiana, este tiempo y esta también esta escatología de afán de las bandas de hablar del fin del mundo y de ya todos nos vamos al cielo, y que este mundo sin conciencia social, que se lo lleve el carajo? No nos interesa lo que pasa en este mundo, nos interesa ir con alitas flotando con el Señor, que ya venga el arrebato y que nos lleve, ya no queremos vivir aquí. Me parece una desconciencia social, pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, David, perdón, Alfredo. Perdón, sí, creo, son dos tendencias que han existido desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que nació el cristianismo, ¿no? Dos formas de entender, ¿no? El estar en el mundo y no ser del mundo, ¿no? Es cierto, la Escritura una y otra vez, ¿no? Hace la advertencia, Juan en sus cartas, ¿no? No améis al mundo, ¿no? El que ama al mundo no ama a Dios, etcétera, etcétera, pero por diversas razones, que bueno, sería muy largo entrar aquí en todos los detalles, pero se fueron configurando, digamos, hay más, obviamente, pero como que dos grandes
paradigmas en ese sentido, ¿no? En cuanto al el pensamiento cristiano y en cuanto a la inserción o escape del mundo, ¿no? Los que de alguna manera, pues casi como el chiste aquel, ¿no? De Pepito, ¿se acuerdan? Cuando iba cruzando la calle, llevaba su paleta y se le cae al piso y lo quería recoger para volvérsela a comer y su abuelita dice, no, Pepito, eso ya no lo puedes comer porque eso ya lo besó el diablo, ¿no? Entonces, antes de que termine de cruzar, la abuelita se resbala y se cae, ¿no? Y dice, Pepito, ayúdame. Dice, no, abuelita, no te puedo tocar porque ya te besó el diablo, ¿no? También caíste. Entonces, lamentablemente muchos cristianos, y hay que decirlo, a algunos no les va a gustar esa clasificación o ese etiquetamiento, pero son cristianos más bien de un ala conservadora, ¿no? El evangelicalismo tiende a ser en general conservador. En México y América Latina, este modelo pietista malentendido, ¿no? De muchos misioneros anglosajones, ¿no? Con esta idea de una separación absoluta del mundo, ¿no? Pero cuando nos ponemos a pensar que los músicos cristianos, por ejemplo, pues no existen cuerdas cristianas para guitarra y bajo, ¿sí? Que sepamos, no hay instrumentos cristianos, el piano, la guitarra, la batería, o sea, puede ser usado para alabar y adorar a Dios, ¿sí? Y claro, también hay algunos grupos, los que sí son de veras satanistas, o los que sí de veras promueven el caos y la destrucción y demás, también puede ser usado para eso. Y en medio de esos dos extremos hay un amplio espectro, ¿no? Entonces, caer en el extremo de que, porque yo recuerdo, ¿no? Algunas iglesias en donde compraban instrumentos y pues los ungían a los instrumentos, ¿no? Entonces, si alguno de los pobres chavos ahí del Ministerio de Alabanza, de repente se le ocurría ahí en la guitarra o mientras empezaba el ensayo, empezaba ahí a tocar Smoke on the Water, ¿no? De Deep Purple, híjole, ¿no? Pues le caía toda la condenación y mandado al infierno ipso facto, ¿no? Porque ¿cómo se te ocurre tocar eso en un instrumento que está consagrado, ¿no? Entonces, híjole, yo por mi tradición teológica soy anabautista, ¿no? Y los anabautistas del siglo XVI fueron de los primeros en romper y desafiar esa idea o esa idea de la sacralidad, ¿no? No existen cosas sagradas, no hay tiempos sagrados, ¿sí? No hay personas sagradas, porque esa era parte precisamente de la tradición católica medieval, ¿no? La hostia está consagrada, entonces algo mágico, algo extraño ocurre ahí alrededor, y entonces eso causaba una mezcla de temor y reverencia y demás, etcétera. Y claro, del otro lado, muchos críticos decían, pues claro, ahí están los elementos ideológicos de manipulación de las conciencias, de enajenación precisamente. Por eso después frases como la que también se malentiende mucho de Marx, ¿no? De que, pues sí, la religión es el opio del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ves que, bueno, finalmente no tiene por qué haber una división entre lo sacro y lo profano, ¿sí? En mi vida, ¿sí? Ser llamado a santidad no significa ser llamado a no tocar y no contaminarse con el mundo, porque tendríamos que vivir en islas los cristianos, en burbujas, ¿no? En donde no tuviéramos absolutamente ningún tipo de contacto con el mundo, ¿no? Con los malos, con el mal. Eso es totalmente malentender la espiritualidad. Si nos vamos al modelo de espiritualidad que se supone debería regirnos como cristianos, pues es el modelo de Jesús mismo, o no sé si alguien va a dudar que ahora sí que el paradigma, el modelo ideal de espiritualidad, pues es el del mismo Jesús, ¿no? Al mismo Jesús que lo acusaban los fariseos de ser amigo de publicanos, o sea, de cobradores de impuestos, ¿sí? De juntarse con gente muy cuestionable como las prostitutas, ¿sí? ¿Sí? Y los bandidos, etc. O sea, estamos llamados a encarnarnos en el mundo, ¿sí? Sin ser parte del mundo. Es difícil, es una lucha continua,
no siempre están las cosas muy claras, la línea no es una línea que esté siempre nítida, ¿sí? Hay que hacer un continuo ejercicio hermenéutico, un ejercicio de comprensión, pero sobre todo de obediencia, ¿no? Para ser capaces de encarnarnos en el mundo, ¿sí? Sin contaminarnos, ¿sí? Con lo malo que hay en el mundo. Ahora, esa visión tan dicotómica, esa visión en blanco y negro, que automáticamente condena lo que X pastor, X predicador o X tendencia religiosa dice que está mal hacer, no hacer. Híjole, pues si nos ponemos así a ser puntillosos, pues repito, no deberíamos ni siquiera usar ropa confeccionada o fabricada por gente pecaminosa, ¿no? O sea, en el momento en que tú le vas al mercado y le compras 1 kilo de carne al carnicero que a lo mejor es narcosatánico, no sé, pues ya te contaminaste, guadalupano. ¿no? Exacto, es guadalupano, no sé. Y hay que recordar lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Ya sabemos que los ídolos en este mundo pues no son nada, ¿no? ¿Sí? Y si yo como carne sacrificada a los ídolos, a mí no me va a pasar absolutamente nada. El problema son los débiles en la fe. ¿Y quiénes son los débiles en la fe? No son los que están recién convertidos. Pablo se refería a esos judaizantes, a esos fariseos, ¿sí? Que se creen, ¿sí? Los policías de la sana doctrina y los policías de la conducta en la iglesia, y que son los que creen que están llamados para decirle a la gente cómo debe vivir y qué debe hacer y qué no debe hacer, cómo debe pensar y cómo no debe pensar. Híjole, ¿no? Al menos, gracias a Dios, la tradición a la que pertenezco, repito, y la iglesia en donde estoy trabajando ahorita, donde el Señor me llamó a ministrar, entendemos que hay una libertad en Cristo, pero que obviamente tenemos que ser responsables, ¿no? Y que no hay límites a veces muy claros y que tenemos que ser capaces de, pues, escuchar, dialogar y entender, ¿no? Pero sobre todo caminar libres en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy el último que quisiera ponerme a pontificar, a decir, es que así debe ser. No, o sea, si un músico cristiano, por ejemplo, por razones laborales, etcétera, los domingos está en la alabanza, pero no sé, de jueves a sábado, pues por cuestiones laborales, repito, tiene que tocar en un antro, ¿no? Donde hay hora feliz, donde hay chelas, donde hay majaderías, donde hay y circulan un montón de cosas ahí, seguramente en el antro en el que está trabajando. Si él mantiene su conciencia limpia, si él mantiene su comunión con Dios, él o ella pueden ser, ¿no? ¿Sí? Y si con sus compañeros de trabajo, ya que está dedicándose a eso, a la música, está dando fielmente un testimonio, ¿sí?, de lo que es la verdad del Evangelio y de una vida en santidad, pues, sin contaminarse, no le veo ningún problema. Yo sé que por decir esto muchos se rasgarán las vestiduras y entrarán en silicio y ceniza y me condenarán y dirán, no, es que cómo es posible. Es que no tenemos un recetario, ¿sí?, para meter cada caso, ¿sí?, en un molde exacto, ¿sí?, porque además el Señor no nos llamó a eso, ¿sí? El Señor nos llamó a encarnarnos en la realidad de este mundo, ¿sí?, a comprender la realidad de este mundo, ¿sí?, y a trabajar en eso, ¿no? Seguramente vamos a equivocarnos, seguramente vamos a tropezar, ¿sí? No vamos a tener toda la claridad, pero es lo que decía alguna vez, hablando de la teología, pero apliquen esto, John Mackay, en su prefacio a la teología cristiana, dice, pues aquí hay 2 clases de teólogos, el teólogo del balcón y el teólogo del camino, ¿no? El del balcón tiene todas las comodidades, todas las condiciones para observar el desfile de la historia humana y emitir juicios, a veces juicios muy duros sobre la historia humana, ¿no? En cambio, el teólogo del camino, dice, es el que va ahí, en la polvareda del camino, y a veces esa polvareda no le permite ver claro, seguramente va tropezándose, seguramente va caminando junto con algunos que desde el balcón algunos dicen, pero es que ¿cómo se te ocurre llevarte con esos? ¿Cómo se te ocurre ir acompañando a esos? Pues sí,
pero la diferencia, decía Macay, es que el teólogo que está en el camino, con todas sus limitaciones, con una capacidad de visión limitada, con tropiezos, con caídas, ¿sí?, está siendo fiel, está obedeciendo al Señor de la historia. En cambio, el que está en el balcón, pues claro, va a juzgar todo, se va a atrever a decir, ay, mira qué tonto, ya se tropezó, ay, mira cómo se le ocurre, etcétera, ¿sí? Pero nunca va a ensuciar sus piececitos con el polvo del camino, ¿no? ¿Por qué le lavó Jesús los pies a sus discípulos? Le dijo, pues ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado, pero lo que se les pega en los pies, el polvo del camino, ¿sí?, eso atestigua precisamente un caminar, un obedecer en Cristo, en fidelidad, ¿no? Yo prefiero, ¿sí?, tener los pies medio sucios, ¿sí?, encallecidos, ¿sí?, a lo mejor hasta moratados por caminar, por caer en baches, por toparme con piedras, etcétera, etcétera, y sé que el Señor va a limpiarme completamente, a unos pies impolutos, totalmente blanquecitos, sin ninguna arruga ni nada, de los que están cómodamente instalados en el fariseísmo del balcón, ¿no? Esa es mi postura, ¿no? Gracias. David. Bueno, quisiera empezar mi intervención retomando un poquito lo que hablaba mi hermano Alfredo de la consagración de los instrumentos. Yo vengo, al igual que de una tradición reformada, calvinista, presbiteriana, donde sí se practica la consagración de los instrumentos. Y encontramos un gran apoyo bíblico en el Antiguo Testamento, donde en el tabernáculo había objetos consagrados exclusivamente para servir al Señor. Pero ya estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces, si bien es cierto que se consagran instrumentos, el templo y eso, para servir al Señor exclusivamente, o quizá instrumentos principalmente, pero ¿qué pasa con una iglesia que no tiene salón social y termina el culto y dice, bueno, hermanos, ahora vamos a recoger las sillas, ponemos las mesas porque vamos a comer? Y es el mismo lugar. Entonces, ahí es donde viene la gracia, ¿no? Decir, ok, sí, es principalmente para el Señor, pero no va a pasar nada si ahorita nos sentamos a comer aquí abajo del púlpito y nos sirven la comida a las hermanas. ¿Cuál es entonces el punto de consagración? La persona, el ser humano, el creyente, ese es de ahí lo que el Señor nos pide, ¿no? Y de ahí que, entonces, me gusta mucho tu frase, no hay rock cristiano, hay cristianos tocando rock. A veces decimos, no, el pastor está de tiempo completo, no, es que todos los cristianos estamos de tiempo completo. Los seguidores de Jesús, en donde estemos, ahí debemos de servir para Él. Y debemos hacer todo con excelencia para Él. Y si lo hacemos así, porque Él se merece lo mejor, pues Dios nos va a bendecir, nos va a ir bien. Y es cuando la gente alrededor dice, oye, este cuate qué bien trabajo, oye, esta chica qué inteligente, mira qué bien le va. Porque le estamos haciendo el primer lugar para Él. Partiendo de eso, entonces, quiero mencionar, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La pregunta que hacía aquí, que no hay, ¿cuál es el papel ahora de los cristianos que tocan rock? Todo eso. Pues Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y aquí quiero hacer una acotación. Se nos ha dicho muchas veces por años que, porque la sal en aquel tiempo era usada para preservar la carne, ¿no? Para preservar los alimentos, pero no se refería a esa sal del Señor Jesús. Los nuevos estudiosos de los textos bíblicos, el aspecto cultural, la sal a la que se refería era una sal que se hacía con una mezcla de excremento de camello y que se metía al horno y era un comburente, era lo que permitía inflamar, encender el fuego para que el horno estuviera caliente. Cuando ya no podía prender, pues ya no sirve, hay que tirarla. Entonces, somos llamados a hacer esa explosión que caliente el horno, ¿no? Esa explosión que provea el ambiente propicio para que las cosas se den, para que el evangelio crezca. Y en ese sentido, pues creo que el rock tiene todas las características, ¿no? Para esa explosión. Uh-huh. Y cuando hablaste de lavar los pies, me hiciste recordar al pastor Chuck Smith de la iglesia Calvary Chapel, ¿no? Cuando llegan los primeros hijos convertidos, y que en la película El Movimiento de Jesús lo ilustra muy bien, les recomiendo mucho. Y pues dentro de esa iglesia se vio claramente el choque cultural, ¿no? El paradigma de cómo van a entrar estos melenudos guarachudos aquí a sentarse junto a mí y a querer cantar, y luego trajeron su música y sus guitarras, teniendo ahí un órgano. Y bueno, es que ensucia la alfombra, le decían al pastor, ¿no? Es que mira, ensucia la alfombra. ¿Y qué hizo al siguiente domingo? Él estaba esperándolos a la entrada y le lavó los pies a cada uno de sus hermanos hippies para que pudieran entrar.
Y bueno, finalmente hubo gente tan conservadora en esa iglesia que se salió. Entonces, creo yo que estamos siendo llamados a eso, ¿no? Esa es la sal de la tierra, esa es la luz del mundo. Y en nuestros días estamos viendo tantas tergiversaciones teológicas, tantos trucos de trapecistas como trapecistas del circo, tantos retruécanos que se le hacen a la teología, a las escrituras mismas, y Dios acaba diciendo lo que no dijo. Por eso la canción de Él me dijo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dijo Cristo? Pues mira, esta es su palabra. Dijo, pues yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este ambiente disruptivo que tuvo el rock y la música de Jesús, y que luego pues, nos llegó a nosotros también, después de los cuartetos y los tríos del movimiento Adelante Juventud, que fue muy popular, y de los coros bonitos y eso, pues irrumpe esto e irrumpe con propuestas distintas y con mensajes cristocéntricos y bíblicos, pero además poniéndolo en práctica. Yo ahorita recuerdo el grupo Resurrection Band en Chicago, puso un ministerio para atender a la gente pobre de la comunidad, a los drogadictos, a los desplazados, etcétera. Y aquí, pues, retomo también lo que Ricard, Bourdieu y otros abordaron cuando hablaban desde la marginalización, desde los que no son nada, esa disrupción, ese protestar, ¿no? Es no quedarse callados. Entonces creo que dentro de la iglesia, y comparto contigo, hermano, todo lo que mencionas, de no quedarnos con esa visión nada más de pues el puro cielo que nos espera, un gran pastel allá, y todo qué bonito, y aquí hay que sufrir, porque es una visión pues, medieval y nada bíblica, ¿no? Si bien nunca debe ser sustituido el mensaje central de la redención por la cuestión social, tampoco lo podemos desprender, porque el Señor da un mensaje integral. Y tiene razón, Quique, estamos viviendo una etapa de delirios escatológicos al por mayor, y pueden ver en las redes sociales cantidad de profecías, testimonios, y Dios me reveló, Dios me dijo, yo soñé esto, y pero así, ¿no? Increíblemente. Y esto pues nos hace también olvidarnos, nos hace perder, o debemos tener cuidado que nos haga perder el hecho de tener bien firmes los pies en la tierra, ¿no? Bien firmes los pies en nuestra historia, en el momento en el que Dios nos ha puesto. En este momento, en esta parte de la historia, Dios nos puso para ser sal de la tierra, para hacer luz. Y los cristianos que hacemos rock, pues debemos de utilizar este género precisamente para eso, ¿no? Hay hermanos que utilizan el género coral, muy hermoso, sus coros, otros el género orquestal, otros utilizan el género premio, otros el género de salsa, ¿no? Hay salseros cristianos impresionantes, otros el género del mariachi, y en África, los hermanos de África con sus tambores y sus ritmos. Entonces, también aquí ya termino nada más señalando que es un mito decir es que el rock es del diablo, es satánico. El diablo no hace nada, no crea nada. El diablo vino para robar, matar y destruir. Dios es el que le da al ser humano la capacidad de crear, y el primer creador de todo. Entonces, hay que quitarle de esa idea, que al final es la persona, es el ser humano el que lo va a hacer. No hay, bien dijiste, cuerdas cristianas, me dan unas cuerdas cristianas para abajo, pero que sean las cuerdas las que usa Paul McCartney, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Pues claro que no hay nada de eso, ¿no? Está en la vida, en la persona, quien lo va a hacer. Y entonces, por eso Pablo decía, ¿no? Todo lo que hagas, hacerlo para la gloria de Dios. Y pues me encanta la respuesta del Catecismo Menor de la Iglesia Presbiteriana. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar. La gloria de Dios. Sol y Deo gloria, como decía Bach, y gozar de Él, ¿no? En todas circunstancias. Para eso estamos aquí, y allá pues, vamos a estar ya también en la eternidad. Pero mientras estemos aquí, pues los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Bien puestos. Sí, relacionado con eso que acabas de decir, siempre recuerdo una frase del fundador del Ejército de Salvación, el famoso general Booth, que precisamente tomando este texto, ¿no? Que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, dijo, el diablo se ha querido robar todo, dice, y también en el caso de la música, dice, pero al diablo no le pertenece ni una sola niña, ni una sola nota, ni un solo silencio del pentagrama. Hay que reclamar toda la música, todo género musical para la gloria de Dios, para el reino de Dios, ¿no? Y esa es justamente la idea, como dices, cualquier género musical, ¿sí? Tiene que ser reclamado para el reino de Dios, no hay que dejárselo al enemigo, ¿no?
Por eso hay que Larry Norman arrebatárselo. escribió una canción, ¿no? Larry Norman escribió una canción. Why should the devil have all the good music? ¿Por qué habría el diablo de tener la mejor música? Exacto, sí. El padre del rock cristiano. Muy bien, pues vamos con una canción y regresamos. Vamos con algo de la banda Metanoia. ¿Cuál fue el tema que me mandaste, dices? Parábola. Parábola. Ah, no la tengo. A ver. Tengo el destello, cantar por perspectiva. A ver. Según yo sí te envié la de parábola. Subí unas más de las de en vivo, pero ¿cuál de estas te gusta? ¿Cuál tienes, dices? Destello, cantar por cantar, perspectiva. Perspectiva. Va.
Yeah, muy bien, bravo. Buenísima Gracias, rola, gracias. brother. Buenísima. Gracias. Muy bien. Y ¿La escribiste? Sí, Oh, qué bien. Muy Súper, bien, súper. sí, y es de 2009, esta ya es la versión 2022-23 de una canción de 2009. Bravo. Muy bien. Muy bien, pues sí, bastante historia. Con Alfredo, yo recuerdo la primera vez que te escuché con Armagedón ahí. Bueno, te escuché varias veces, pero en Armagedón, en el Teatro Emiliano Zapata, ahí en un concierto que claro. hicieron muy padre. Sí. Muy padre. Recuerdo mucho, con mucho Sí. cariño todas las canciones que en Gracias, aquel entonces sí. tenían, pues algunas también de letras de los Carlos, ¿no? Ujú. De Carlos Martínez, Carlos Martínez, Carlos Mondragón y de Moisés Barbosa, el que era nuestro vocalista en aquel entonces, en paz descanse. un contenido social muy padre, la verdad, eso me motivó, me inspiró mucho, todo ese ambiente que se vivía de búsqueda de valores, de libertad, de justicia, y me enamoré de decir, no nada más vivimos para esperar el cielo y flotar en las nubes como angelitos, sino tenemos un quehacer retador que es precisamente sembrar esta justicia, amor, bondad, perdón, reconciliación, misericordia, y cuántos son los valores del reino de Dios que están suscritos a este quehacer de la vida de la iglesia y naturalmente del cristiano. Más allá de ir flotándose al cielo con sus alitas, me da un poquito de flojera decir, nada más me voy a vivir para eso, para salir flotando así, las nubes. Sí. Cuando hay un reto y una cosa que hacer. Hablamos del pasado, tocamos cosas del presente, de la perspectiva actual. Ahora vamos a tratar de futurear en el futuro. Las bandas se acercan a muchas bandas, pues, viejonas como nosotros, buscando algún tema, ¿no? Y naturalmente, pues, hay bandas que tocan muchos temas sociales. Hay otras bandas también, digo, que me gusta mucho la música, pero a veces teológicamente se van al escapismo escatológico. No soy fan, soy fan de su música, pero no de su escapismo escatológico. Y pero ¿qué en un ideal? Y tropicalizarlo a México? ¿Cuál sería la sugerencia para las bandas que hoy están desarrollando música y los que quieren empezar un proyecto? ¿Qué es lo que necesita nuestro tiempo hacia el futuro, desarrollar sobre todo también han tenido experiencias naturales, tocar en iglesias, tocar en parques, tocar en zonas marginadas, tocar en bares, tocar en reclusorios? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál sería de sueño sobre el rock en México, el rock precisamente espiritual, el rock con integrantes cristianos? Inspiracional. Sí, bueno, yo creo que tiene que, digamos, seguirnos cayendo el 20 a todos de que precisamente la tarea fundamental es la proclamación del Evangelio, comunicar el Evangelio, ¿no? El rock es un vehículo de comunicación, ¿no? Igual que todas las artes, ¿no? Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que hay muchos músicos cristianos, pero no sé ustedes, pero casi no conozco pintores cristianos, ¿sí? Escultores cristianos, bailarines o bailarinas cristianos, ¿no? Que utilicen la danza, por ejemplo, la danza contemporánea, ¿no? No solo estoy pensando en la danza que se hace con panderos, banderas y todo en muchas iglesias, que está bien, esa es una expresión, es una forma, y esa es la alabanza y la adoración, pero también la danza es un vehículo de expresión, también en la danza podemos contar historias, ¿no? Y juntándolo, distintas artes,
haciendo performances, ¿no? Donde haya música, donde haya artes plásticas, donde haya danza, etcétera, etcétera, que esto pueda comunicar también el evangelio, ¿no? Hay muchos experimentos contemporáneos, ¿no? Y cuando me refiero a contemporáneos, pues es del siglo XX para acá, ¿no? En ese renglón, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver que hay más artistas cristianos, no solo músicos, sino más artistas cristianos atreviéndose, dando esos pasos, aventándose al agua fría, ¿no? Convirtiéndose en creadores en el buen sentido de la palabra, ¿no? Todo registro artístico implica creación, ¿no? Y en el caso de una creación con un alto contenido espiritual, implica precisamente una fuerte comunión con Dios, sí es cierto, pero también una capacidad para entender el mundo contemporáneo y hablar al mundo contemporáneo en su lenguaje. Estoy recordando ahorita una frase de un franciscano, Richard Rohr, en tiempos en los que yo participé en el Servicio Paz y Justicia en México, o sea, un movimiento que propugnábamos la no violencia activa, un movimiento pacifista, ¿no? Solo habíamos 2 evangélicos ahí, los 2 éramos menonitas, curiosamente, ¿no? Pero tuvimos un evento, bueno, unas jornadas de reflexión y todo, y pudimos traer a este brother, porque sí le puedo decir un brother, Richard Rohr, un franciscano que allá en Estados Unidos animaba comunidades de reflexión, de comunión, pero también de acción. O sea, eran de los que se pasaban, ¿sí?, mucho tiempo en la meditación, en la oración, etcétera, pero también eran de los que se encadenaban, por ejemplo, cuando fue el accidente nuclear en la isla esta de 3 millas en Estados Unidos, que es algo que muy pocos recuerdan, porque claro que la prensa y los medios oficiales y los medios no oficiales tampoco no quisieron darle mucha propaganda, pero este movimiento antinuclear se encadenaron ahí a las rejas de los reactores nucleares, ¿no? Y llegó la policía montada y les propinó unos buenos macanazos y fueron a ir a dar a la cárcel. Richard Rohr estuvo en la cárcel precisamente por animar este tipo de acciones de movilización, de protestas no violentas, pero que dejaban bien en claro cuál era la posición, ¿no? Y él hablaba acerca de la contemplación, ¿no? Casi siempre los evangélicos menospreciamos o criticamos a los católicos, decía, ay, la contemplación, no. Pero él nos dio una definición de contemplación que me ha sacudido desde entonces. Él decía, contra lo que muchos creen, que creen que es un escape del mundo y de la realidad, la contemplación no es eso. Él decía, la contemplación es una mirada larga y amorosa a la realidad humana, a la realidad de este mundo, desde el corazón amoroso del Padre, ¿no? Entonces eso me sacudió, porque la contemplación no tiene que ser un escape espiritualoide, es una forma de ejercer una espiritualidad concreta, vamos, una espiritualidad material, ¿sí? O sea, una espiritualidad que no solo no se desconecta del mundo real en el que estamos insertos, inmersos, sino que además procura, desde el amor de Dios, ¿sí?, buscar la transformación, ¿no? Entonces, la carga espiritual que tiene todo ejercicio artístico debería empezar, creo yo, justamente, y me gustaría en el futuro ver más artistas cristianos de todos los tipos, pero partiendo de esta idea, ¿sí?, de una contemplación en ese sentido. Artista que es capaz de contemplar el mundo, o sea, de este mundo desgarrado, este mundo conflictuado, este mundo atravesado por la violencia, por el mal, y como decía mi abuelita, y la cosa no va a mejorar, ¿eh? Y sin necesidad de caer en esas posturas apocalípticas, en esa escatología escapista, chafa, etcétera, no, sí ser conscientes de que, pues sí, se acercan, estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no?, desde la época de Jesús, ¿no?, desde entonces para acá, pero que se agudiza, ¿no? Un marxista diría, se agudizan las contradicciones, ¿no? Pero, o sea, estamos viviendo un mundo que cada vez está más de cabeza. Y ahí es donde yo creo que el arte cristiano, o el arte hecha por cristianos, ¿sí?, podría convertirse en una llamada al mundo, ¿no? Hablando al lenguaje, en su propio lenguaje al mundo, ¿sí? Y desafiándolos a una transformación, desafiándolos a
convertirse, a una metanoia, pues, ¿no? Estoy haciendo ahí propaganda. O sea, a un cambio de mente, un cambio de mentalidad, una reorientación de la vida hacia los valores del reino, ¿no? Es algo que a mí me gustaría no solo ver, sino, incluso me atrevo a decir, me gustaría trabajar, empeñarme en el futuro, ¿no? Por animar en nuestras juventudes evangélicas, que haya no solo músicos, que haya artistas plásticos, que haya bailarines, bailarinas, gente que se inserte en toda la creación, toda rama de creación artística, para ofrecerle al mundo un mensaje articulado, un mensaje de esperanza. Ya, muy bien, gracias. Qué chido. Qué buena imagen, ¿no? Y bueno, yo tengo, los protestantes hemos dejado, lamentablemente, el arte plástico a partir del prejuicio de las imágenes, ¿no? Dicen, en Praga estaba una vez, dice, amamos la libertad que nos enseñó Juan Hus, pero le seguimos reclamando todas las obras de arte que quemó en la República Checa, ¿no? Entonces dice, a veces pasa con nosotros, los protestantes, los evangélicos, eso, con ese miedo a las imágenes, hemos dejado la plástica de lado malamente, ¿no? Hay otros grupos cristianos, sin ese énfasis, que sí lo siguen haciendo, ¿no? Y los felicito, pues, porque yo también estoy de acuerdo que la plástica debe ser integral y estamos todas las expresiones artísticas, y nosotros hemos, en ese prejuicio, hemos dejado la plástica a un lado. Gracias. David. Bueno, sí, estaba yo reflexionando sobre esto. Yo creo que sí hay creadores cristianos, por ejemplo, pintores o dibujantes, pero quizás están muy bien limitados al campo de la literatura cristiana, a ilustrar los libros, textos, las Biblias para niños y todo eso. Ahí hay buenos creadores. Recordarán desde El Dios llega al hombre, la primera edición de ese Nuevo Testamento, los dibujos que traía muy característicos de un autor, ¿no? Un artista en ese sentido. Creo que están limitados y pues sí, coinciden que tiene que salir más. Estaba recordando... Duramente criticado, por cierto, una de las partes más criticadas de la Biblia, sí, las ilustraciones. Muchos... Sí, cómo poner un crucifijo, ¿no? Por ejemplo, era algo muy criticado. Pienso ahorita en un dramaturgo, Benjamín Hernández. Él graduó como dramaturgo en la UNAM, y su tesis de graduación de licenciatura fue la obra de Job, el libro de Job. Así, su profesor le dijo, yo esperaba un panfleto religioso y me ha sorprendido gratamente, ¿no? Está muy bien. Graduó como uno de los 3 mejores de su generación. Y él lo que ha hecho es tomar evangelios y convertirlos en obras de teatro. Entonces, tiene el evangelio de Marcos, de Juan, y no recuerdo cuál otro, obras de teatro que se presentan, aparte de escribir obras de teatro, dar talleres y capacitación a los de compañerismo estudiantil. Está más dedicado ya a la librería que tiene, librería Enarge, se le recomienda así, todo junto con J, Enarge. Entonces, sí hay ese talento en ese sentido, pero tiene que, digamos, difundirse más, ¿no? De la parte estética del cristiano. ¿Qué consejo les daría yo? Bueno, con toda sencillez y humildad, porque pues, quién soy yo para dar consejos, ¿no? Pero hablando desde mi experiencia, yo diría que lo primero, ya lo mencionó el pastor, es una relación con Dios fundamental. Eso es el primer paso. La lectura, estudio y vivir la Sagrada Escritura. O sea, eso es el primer paso. La relación con Dios viene de ser redimido por Cristo, ¿no? De tu relación con Cristo. Cuando le has pedido que te acepte y tú lo recibes como salvador personal. Entonces, eso es fundamental. Sin eso no puede haber nada. Eso es fundamental. Después de esta parte de la relación con Dios, la parte espiritual, que todo el producto de tu trabajo artístico lo trabajes y lo perfecciones, buscando siempre la excelencia, porque se lo está dando al Señor en primer lugar. O sea, no vamos a venir con mediocridades como aquel hermanito que se paraba a cantar una alabanza en la iglesia. Hermano, no lo preparé bien, pero pues, al fin que es para la honra y gloria de Dios. Pues por eso tienes que prepararlo bien. Precisamente. ¿No? Por eso. Tampoco caer en el extremo de aquel brother que ya iba a tocar con su banda de rock y decía, bueno, para la honra y gloria de Dios me voy a lucir. No, pues tampoco, ¿verdad? Pero sí,
la excelencia en lo que vamos a hacer. Es decir, que el artista cristiano, en este caso el músico, se pueda parar en cualquier foro y lo reconozcan por la calidad de su ejecución, aparte de su contenido y todo, ¿no? Que digan, este cuate sí la hace, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Stryper? Stryper, la calidad de su ejecución lo posicionó en el mercado secular, ¿no? Y bien cristianos, bien abiertos, sus letras directas y aventando nuevos testamentos y demás. Entonces sería el segundo punto que yo diría, trabajar mucho en la excelencia y la calidad de su trabajo musical, ¿no? No mediocridades, o sea, partirse la ensayar, trabajar, preparar, etcétera. Y pues, yo creo que en tercer lugar, si pueden buscar, no sé, pienso en chavos que están queriendo armar su banda o que apenas la forman, pues si pueden buscar llamémosle un tutor o mentor espiritual, alguien del medio que pueda ser como su consejero, como su apoyo, alguien con que puedan ir cuando tengan una bronca, cuando hay una situación ahí entre que ya se está peleando aquel con este otro, en fin, porque a veces los grupos se integran de diferentes iglesias, ¿no? Y a veces hay pastores que pues no están muy de acuerdo, pero si pueden encontrar a alguien que pueda ser como un apoyo, como un tutor, que les oriente, que ore con ellos, que les escuche cuando se quieran desahogar y todo eso, pues también es bueno, ¿no? Sobre todo cuando se está empezando. Nuestros inicios, en una de otras bandas que tuve, El Hijo del Hombre, y pues Sergio Moreno era nuestro tutor, ¿no? Platicábamos con él, llevábamos nuestras broncas, oye, que nos pasó esto acá, que nos hicieron esto allá, y ya nos escuchaba, nos apapachaba, nos apuntaba, ¿no? Y fue de bendición. Entonces, creo que esas serían, digamos, la tercera cosa. Y la cuarta, pues que no se desconecten de la sociedad en la que viven, que no se desconecten del mundo en que viven, ¿no? Retomando lo que el Señor Jesús... Muy bien, muy bien, pues muchas gracias. Pues mira, básicamente este programa, bueno, es apenas un breve sabor de boca de muchos temas que se tocaron. Naturalmente, en un programa de 1 hora y cacho, no podemos desarrollar con profundidad, pero sí de alguna forma dejar ahí la inquietud. Y bueno, efectivamente yo invito a las bandas, es muy importante el apoyo, construir una base de seguidores, de gente que vaya enganchando con música. Y las bandas que yo he visto que empiezan, a veces ni siquiera, que empiezan a conectar con la gente y que tienen cuidado de atender a esos, se convierte en una familia, tu público se convierte en una familia y intercambian mensajes con ellos, les dan promociones, los apoyan. A veces creo que las bandas han dejado de lado ese tema de la vinculación con la gente que gusta su música, ¿no? Dejamos el arte ahí y el arte también es una conexión humana, ¿no? Entonces, yo voy a mencionar una banda, Geos Van, quien tiene mucho tiempo en el medio y cuando tú le das me gusta, él empieza y ya hicieron un club de fans, ya están trabajando, dice, si quieres, ¿en qué ciudad estás? Tenemos promoción para los de esta ciudad, nuestros seguidores, tenemos de esto, de aquello. Son bandas que tienen un vínculo muy cercano, muy humano, muy con la gente que se vincula con su música. Y eso hace también que los seguidores y la banda crezca, ¿no? Claro. Y bueno, eso lo honoraría porque aparte tiene que ver algo con el ethos cristiano, que es la cercanía a la gente, ¿no? Acercarnos a la gente con la que conectamos y ser hermanos, ¿no? Más hermanos no nada más de palabra, sino también en un vínculo también de apoyo, de amistad, ¿no? En fin, como comento, y lo que voy a pedir es que las bandas que sigan, les den me gusta, las sigan en redes,
compartan. De verdad que hoy esto es algo que no cuesta y sin embargo hace huella, ¿no? Hace huella porque empieza a sonar en redes, empieza más gente a seguirlo y vamos viendo que hay este desarrollo, pues, de bandas que están proponiendo valores muy, muy padres, ¿no? Acercarse a esto, ¿no? Y bueno, Duramil Rock, el tiempo es un tirano, hemos llegado al final, circulamos sobre 3 grandes temas. Este programa daba para mucho más, hay todavía mucha tela donde cortar, pero pues bueno, vamos poco a poco ahí lanzando. Tenemos, este es el programa 146, tiene 145 programas para conocer de las bandas, ¿no? Ya son casi 6 años. Y bueno, padrísimo. Nos vamos a despedir con una banda de Serpiente de Bronce, una canción que toca el tema de los desaparecidos, Es un programa, hoy también tuvimos hace poco un programa con una chica periodista, más de 133,000 desaparecidos en México. La cifra es más alarmante que inclusive países que están en guerra. Entonces, hoy estamos orando por eso y estamos reflexionando en eso. Y Duramil Rock, una explosión de rock, una caricia de Dios para el alma. Y vámonos con esto que dice así. Yo no puedo generalizar, pero creo que la mayoría de la gente estamos indignados por las desapariciones, en especial las de las mujeres. Quisimos hacer esta canción porque también nos sentimos así, nos sentimos comprometidos con este mensaje. Y esta canción la estrenamos hoy y se llama La Ciudad del Silencio. Pasan por la calle sombras que no saben si volverán. Es un día de rutina, ellas tienen que trabajar. Fin de la jornada, el regreso es una trampa mortal. Entre el odio y el deseo, el demonio se abalanza a matar. Duele oír el llanto, ¿hasta cuándo de verdad ni una más? Cruces rosas, flores blancas, un dolor que no se puede explicar. La ciudad del silencio está envuelta en llamas de crueldad. Las hijas gritan que nos ayudará un poderoso juez escuchará y devolverá la paz. Las queremos vivas, caminando libres y sin temor. Es la voz de todo un pueblo que se une rechazando el terror. Vive y no tengas miedo de los que pudieran matarnos el cuerpo. Tu alma no puede tocar ni un momento, serán destruidos en medio del fuego. La ciudad del silencio está envuelta en llamas de crueldad. Las hijas gritan que nos ayudará un poderoso juez escuchará, su brazo levantará.
nos ayudará. Un poderoso juez escuchará, su brazo levantará. Las hijas gritan, yeah, nos ayudará. Un poderoso juez escuchará y devolverá la paz. La historia del rock suele empezar siempre igual. Hombres blancos, guitarras eléctricas y un relato muy cómodo, pero esa historia está incompleta y está manipulada. Porque antes de Elvis, antes de Chuck Berry, antes de todo eso, ya estaba Rosetta Tharpe. Una mujer negra, una guitarrista brutal, una revolucionaria del sonido. Rosetta Tharpe mezcló el gospel con el blues, distorsionó la guitarra, convirtió la fe en ritmo y puso las bases de lo que después llamarían rock and roll. Lo hizo en los años 30 y 40, cuando ser mujer ya era un obstáculo y ser negra era una condena. Pero la historia no la recuerda como merece. ¿Por qué? Porque la historia la escriben los hombres blancos, y cuando no encajas en ese molde, te borran. A Rosetta no la silenciaron por falta de talento, la silenciaron por racismo y por machismo, por no ser la cara que el sistema quería para vender su música. Mientras otros heredaban su sonido y su gloria, ella quedaba relegada a una nota al pie, como tantas mujeres negras que sostuvieron la cultura popular y fueron expulsadas del relato oficial. Recordar a Rosetta Tharpe no es nostalgia musical, es un acto político, es feminismo y es memoria antirracista.